con las elecciones municipales, autonómicas y europeas en el horizonte, concretamente en mayo del año que viene, de 2019, empiezan a confirmarse los candidatos. Hoy está con nosotros el presidente de Chunta Aragonesista y el ya candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por esta formación, José Luis Soro. Buenos días. Muy buenos días. Ya es candidato, lo supimos hace unos días, también Carmelo Asensio lo es al Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora, lo vimos ya en las últimas elecciones, con esa izquierda tan fragmentada, dice usted que llega por coherencia y con ganas de que Chunta sea determinante en la formación de una mayoría de izquierdas progresista, pero con toda esa fragmentación que hay ahora es un poco difícil poner a tantos partidos de acuerdo, ¿no? Yo creo que es muy bueno que haya variedad electoral, que haya papeletas diferentes, que la ciudadanía de izquierdas pueda elegir opciones diferentes. Ahora, al día siguiente de las elecciones, la izquierda tenemos la obligación de llegar a acuerdos. Así salimos desde Chunta Aragonesista. Yo confío en crecer. Hace 3 años, en el 2015 ya fui candidato, repito, como candidato. Hace 3 años el objetivo era no desaparecer. Era un momento muy complicado para Chunta Aragonesista. Conseguimos seguir existiendo, conseguimos 2 diputados, tomamos la decisión arriesgada, audaz, de entrar en gobierno con un mal resultado electoral. Evidentemente, yo creo que las cosas han cambiado mucho. Ahora nuestro objetivo para el 19 es crecer, que el aragonesismo ocupe el espacio que entiendo que le corresponde, pero fíjate que a mí me preocupa mucho más que el resultado de Cha, me preocupa la suma. Como decía, que al final consigamos revalidar algo tan importante para Aragón como es una mayoría parlamentaria de izquierdas que permita que continúe habiendo un gobierno de izquierdas con sensibilidad aragonesista en el Gobierno de Aragón. Dentro de esa tendencia a la fragmentación también hay otra tendencia, que es a las confluencias por parte de partidos en la izquierda. Aún así, Chunta se resiste a participar de ninguna confluencia y sigue manteniendo su marca en estas elecciones. Nosotros no queremos disolvernos en ningún otro proyecto político. No somos sustituibles, somos diferentes, tenemos el aspecto fundamental, lo que nos identifica, que es el aragonesismo, un aragonesismo moderno que entiende el autogobierno como garantía del estado del bienestar y los derechos sociales, y por lo tanto teníamos la obligación, como depositarios de una tradición aragonesista, de preservar lo que somos. Ya digo, aguantamos un momento muy complicado hace 3 años, lo afrontamos el futuro de una manera muy diferente, pero yo no creo, el término fragmentación tiene una connotación negativa. Yo creo que estamos hablando de pluralismo. La izquierda es plural. Si la izquierda no es plural, no es izquierda, es otra cosa. Por lo tanto, creo que también es necesario que preservemos eso, ¿no? El pluralismo de la izquierda, que entendamos que somos proyectos políticos diferentes, que compartimos una parte fundamental, evidentemente, del proyecto político, pero que hay otras cuestiones que nos diferencian y no pasa nada. Yo creo que eso es de verdad la nueva política, no entender que partidos distintos son capaces de sumar pensando en la ciudadanía y son capaces de hacer grandes cosas a pesar de las diferencias. Es por segunda vez candidato, lo decía usted ahora mismo, pero es la primera vez que es candidato ya con experiencia de gobierno, porque Javier Lambán quiso contar con ustedes, a pesar de los únicos 2 diputados que además decía usted, quiso contar para el gobierno. ¿Qué balance hace de estos 3 años de legislatura? La verdad es que para mí, claro, ser el primer aragonesista que está en el Gobierno de Aragón fue un honor inmenso y era un gran reto. Yo no tenía experiencia de gobierno, evidentemente he estudiado mucho estos 3 años. Yo creo que hay que partir de la humildad, ¿no? De que tienes que aprender mucho. Hemos aprendido mucho, todo mi equipo y yo, ¿no? Este es un trabajo coral. Yo pongo la cara, ahora mismo soy quien habla, pero estoy representando a un equipo muy amplio y la valoración es muy positiva. Partíamos de un punto de arranque muy complicado. La legislatura anterior, la legislatura del PP-PAR, había sido una legislatura que había desguazado el estado del bienestar, que Aragón se había doblegado frente al gobierno central. Partíamos de una situación muy complicada y conseguimos con mucho esfuerzo revertir la situación, volver a recuperar los servicios públicos, el compromiso con la sanidad pública, con la escuela pública, con los servicios sociales, con las políticas sociales de vivienda que gestionamos desde el departamento. Yo siempre he dicho que no entramos en el gobierno desde Chunta Aragonesista para llevar una parcela de poder, no. Entrábamos para la corresponsabilidad global de toda la acción de gobierno y estoy muy satisfecho, ¿no? Yo creo que Aragón está mucho mejor hoy de lo que estaba hace 3 años gracias a ese trabajo que hemos hecho Partido Socialista y Chunta Aragonesista, desde la lealtad, desde el respeto, también, como hablaba antes, de la diferencia, y entendiendo que el compromiso, el pacto no es entre Partido Socialista y Chunta Aragonesista, que es de nosotros 2 con la ciudadanía. Como consejero de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda, ¿cuál es, si tuviera que elegir el proyecto con el que se queda de esta legislatura, el que más ilusión le ha hecho? ¿Quizá ese empujón a la reapertura del Canfranc? Sin duda, poder participar en la recuperación de Canfranc es un sueño. Saber que en este momento, ahora mismo en Canfranc, se está haciendo obra ferroviaria, que ya están las traviesas, que ya se está trabajando en la nueva estación, en la nueva playa de Vías, que estamos ya trabajando también
en la recuperación de un edificio de las cocheras francesas como centro de interpretación y acogida del Camino de Santiago, que empezaremos pronto las obras también de rehabilitación de la Estación Internacional, pues es muy emocionante. Yo creo que es de lo mejor que te puede pasar, ¿no? Participar en la recuperación de ese icono que es Canfranc, que nace en Valencia. Yo lo digo siempre que desde el punto de vista logístico no podemos entender las líneas ferroviarias como líneas, son zonas, y por lo tanto cuando hablamos de Canfranc hablamos del Cantábrico Mediterráneo, hablamos de que vengan mercancías desde el puerto de Valencia, pasando Teruel, Zaragoza y que lleguen a Europa a través de Canfranc. Sin duda Canfranc es el icono, sin duda, pero yo estoy muy satisfecho del trabajo que hemos hecho en materia de despoblación, con el Fondo de Cohesión Territorial, por ejemplo, que estamos ya tramitando las solicitudes con muchísimo interés por parte de ayuntamientos y comarcas. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en políticas sociales de vivienda. Jamás en Aragón, jamás se había tenido esta sensibilidad con las políticas sociales de vivienda, nunca se había entendido de esta manera la vivienda como un derecho fundamental previo al ejercicio del resto de derechos, y nos habíamos implicado de esta manera con la vivienda. En el turismo estamos haciendo grandes cosas, estoy muy satisfecho del conjunto del trabajo del departamento y tenemos muchos retos por delante que no terminaremos en estos 8 meses. Tendremos que seguir, evidentemente, la próxima legislatura. Le preguntaba por el mejor momento, por si se tenía que quedar con un proyecto, cuál elegiría, pero también le voy a preguntar por la situación más difícil, quizá la última en esas tensiones que han podido ver dentro del Gobierno. ¿Está este momento, el que vamos a ver ahora? Es el momento en el que Javier Lambán se reunía con Susana Gaspar y el resto de miembros de Ciudadanos para acordar una reforma del impuesto de sucesiones. Yo creo que no es el peor momento, es el único momento malo. Yo creo que es evidente. ¿Solo ha habido uno entonces? Yo creo que a este nivel, evidentemente. Yo creo que cuando para hablar de una fricción entre los socios hay que recurrir siempre a lo mismo, es porque el resto ha funcionado. Claro que hay discrepancias. Sería infantil, pueril, plantear que en una relación tan intensa, tan compleja como es la relación de gobierno, no se generan tensiones. Claro que se generan, y cada vez que hay que negociar un presupuesto se generan, y tenemos discrepancias en materia hidráulica que son absolutamente conocidas, o la visión territorial del Estado. Claro que hay discrepancias. En el tema del impuesto de sucesiones, pues al final, desde Junta Aragonesa fuimos coherentes. Asumimos el error que cometió el PSOE de pactar con Ciudadanos sin contar con nosotros. Después de una negociación intensa, tomamos la decisión de apoyar el proyecto de ley, anunciando que había una parte que era clave, el mínimo exento, que no íbamos a apoyar. A partir de entonces también se sumó el Partido Popular al acuerdo, llegamos a acuerdos que después se modificaron y fuimos coherentes, y los diputados de Junta Aragonesa votaron en contra del proyecto de ley de reforma del impuesto de sucesiones, y no se ha roto el gobierno. Simplemente creo que tenemos que aprender, creo que hemos aprendido, de que tenemos que seguir trabajando como hasta ahora con el Partido Socialista, desde la lealtad mutua, desde el respeto, y entendiendo, ¿no?, que muy por encima de los partidos está la obligación, ¿no?, con la ciudadanía. Hablábamos hace un momento de la fragmentación de la izquierda. Precisamente hoy en las Cortes se votan las propuestas de resolución al debate sobre el estado de la comunidad, y una formación de izquierdas, que es Podemos, va a pedir su reprobación como consejero, en este caso en materia de vivienda, por, dicen, no presentar la ley de vivienda a tiempo esta legislatura. Yo creo que es bastante incoherente, aunque Podemos nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Después del discurso que hizo Nacho Escartín en el debate del estado de la comunidad, que parecía el 10º consejero del gobierno, que se dedicó a loar lo bien que lo hemos hecho en el gobierno, que después reprueben a la tercera parte de los consejeros y consejeras. Yo creo que es incoherente. En todo caso, la ley de vivienda, es cierto que era uno de los proyectos fundamentales en materia de vivienda. La urgencia la habíamos resuelto ya con un decreto ley al principio de la legislatura, las cuestiones más claves. Queríamos una ley de vivienda que perdure en el tiempo, con un amplísimo proceso participativo. Fuimos muy optimistas con los plazos, pensábamos que en el verano estaría. Finalmente va a estar este mes. Este mes lo dije ya el otro día en sede parlamentaria, lo repito hoy, finalmente el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley de vivienda, o el próximo martes que hay Consejo de Gobierno, o en el siguiente. Estamos esperando ya el último informe que nos falta, el informe de servicios jurídicos. Reprobar a un consejero por tardar 45 días en presentar un proyecto de ley, cuando ahí está todo lo que hemos hecho en vivienda, 9 millones para rehabilitación, 12 millones para rehabilitación, 9 millones de ayudas al alquiler, el doble que en el 2015, pues me parece poco serio. También se me reprueba por otro motivo, y es que Podemos a veces niega la realidad, se empeñan en defender una realidad paralela. Hubo un debate en las Cortes sobre la supuesta burbuja del alquiler. Yo negué que en Aragón haya una burbuja del alquiler, pero lo negué porque hay datos objetivos, incontestables, que son el depósito de fianzas de alquiler en el Gobierno de Aragón. Tenemos todos los datos de todos los alquileres desde el año 96. Atendiendo a esos datos,
no puede afirmarse que haya una burbuja. Están creciendo, es cierto, los precios del alquiler, no estamos todavía en los niveles de 2007, en los niveles precrisis, pero no hay una burbuja. También se me reprueba por eso. De todas formas, hay una reprobación de Podemos, como dices, en un par de horas se votarán las propuestas de resolución, ya veremos si finalmente soy reprobado o no. No es agradable, evidentemente no es agradable, no solo por mí. A mí esto me va en el sueldo y en el compromiso como consejero, ¿no? Yo estas cosas las siento sobre todo por el personal que se está dejando la piel en materia de vivienda, y cuando hay un desahucio, el lunes tenemos uno, la directora general al frente y todo el equipo de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación se dejan la piel literalmente. Por eso digo que, pues claro que es muy desagradable, insisto, no por lo mío, yo entiendo a la oposición, las elecciones están cerca, hay que hacer campaña, ya está. Pero por el equipo que está trabajando tan duro, pues es desagradable. De una ley que se va a aprobar, dice, en cuestión de días, a una ley que ya se aprobó y que también suscitó polémica en su momento, que fue la Ley de Derechos Históricos. El Partido Popular ha anunciado que el próximo lunes la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional porque cree que hay varios artículos que sobrepasan los límites de la Constitución. Y era muy bien, para eso está el Tribunal Constitucional. Quiero decir, los debates genéricos son muy peligrosos. Las leyes no se recurren al Tribunal Constitucional, se recurren preceptos concretos, cuestiones específicas de las leyes. Lo que pasa es que aquí se está intoxicando muchísimo el debate. Como digo, me parece muy bien que la recurran. Yo creo que es que están llenos de prejuicios propios de un partido absolutamente centralista que no se ha modernizado, siguen anclados en los 70, ¿no? Entonces no comprenden cuál es la estructura territorial del Estado. Yo tengo muchas ganas de ver cuáles son los motivos y los aspectos concretos de la ley que son objeto de recurso al Tribunal Constitucional, porque, por ejemplo, leo que uno de los motivos es que la ley declara a Aragón nacionalidad histórica. Oiga, no, eso lo dice el Estatuto. Lo dice el Estatuto, que es una ley aprobada por las Cortes Generales. Es que la ley dice que Aragón es una comunidad foral. Claro, es que tenemos un Código de Derecho Foral, llamado así. Es que en 1707, cuando Aragón desaparece como sujeto político, lo que conservamos siempre ha sido nuestro derecho civil, nuestro derecho foral. Jamás lo hemos perdido. Claro que somos una comunidad foral. Es que la ley dice que los derechos históricos son anteriores a la Constitución. Claro, cuando la Constitución en la adicional primera dice que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, solo 3 comunidades autónomas tienen los derechos históricos en su estatuto, Navarra, País Vasco y Aragón. Pues por una cuestión de lógica son anteriores, no superiores, anteriores. Yo no entiendo cómo parece mal que la ley regule el pacto, esa tradición foral aragonesa del valor del pacto. No entiendo cómo parece mal que la ley diga que Aragón tiene derecho al mismo nivel de autogobierno que cualquier otra comunidad autónoma. Es que de primera y de segunda, es que el Partido Popular piensa que somos inferiores a Navarra, el País Vasco o Cataluña. Yo desde luego no. Y luego, sobre todo, es una ley que lo que hace es pensar en el futuro. Es una ley que parte del convencimiento de que el autogobierno es garantía del estado del bienestar y que no podemos retroceder ni un milímetro en el autogobierno porque eso supondría retroceder metros en el estado del bienestar. Y se intenta intoxicar y mezclar con la situación de Cataluña, evidentemente. Yo invito a que se lea la ley con naturalidad, con tranquilidad, que se vaya al BOA y se lea la ley. La ley, por ejemplo, dice expresamente, con esta cuestión de que rompemos España, la ley lo que dice expresamente es que una parte de los efectos de los derechos históricos es la reafirmación del pueblo aragonés, de su identidad jurídica, política, institucional, y dice literalmente sin perjuicio de su integración y participación en el Estado español y la Unión Europea. Por lo tanto, es mentira que sea una ley que pretenda la independencia de Aragón. En todo caso, más allá del debate político, de la polvareda, de la intoxicación de la opinión pública por parte de algunos, el Tribunal Constitucional dirá. Y nos gustará o no lo que diga. Sabemos que tenemos un Tribunal Constitucional muy centralista. Veremos lo que dice, pero al final yo creo que es muy bueno orientar estos debates donde hay que orientarlos, que es el Tribunal Constitucional. No lo veo ningún agravio, incluso si el Gobierno central la recurre, que diga el Constitucional, que tengamos oportunidad de defender los que pensamos que es una ley plenamente constitucional. Pues veremos qué dice y cuándo lo dice también el Tribunal Constitucional. Abrimos ya este tiempo de entrevista a los 2 colaboradores que nos van a acompañar hoy. Son los periodistas Chema López Juderías, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lola Ester, buenos días. Buenos días. Lola, comenzamos contigo. Sí, y es que me ha llamado la atención porque las primeras palabras que ha puesto sobre la mesa el consejero ha sido humildad, que no es precisamente una virtud que suele acompañar a los políticos. Pero a veces la humildad también se puede confundir con sumisión. Yo quiero pensar que la humildad efectivamente la acompaña. Es la base de que se hayan llegado, pues en fin, a consensos, a acuerdos, a que esta haya sido una legislatura bastante tranquila, sin grandes alborotos institucionales. Cuando hablo de humildad me refería a que yo evidentemente nunca había gestionado. Yo toda mi vida política
ha sido 4 años como diputado, el resto llevo media vida, 25 años en Junta Aragonesista en un segundo plano, pero yo evidentemente no sabía lo que sé ahora. A veces me sorprendo, me oigo hablar y digo cuánto he aprendido de carreteras, de transporte, de vivienda, de urbanismo, de turismo, de ordenación del territorio. Me refería a eso, ¿no? El llegar a los puestos públicos, y más si son de gestión, de responsabilidad de gestión, con la humildad de saber que tienes que aprender y que tienes que estudiar, y yo he estudiado mucho y sigo estudiando, me refería a eso. Yo creo que de lo que estás hablando es otra cuestión, que es de estar convencido de que la vía es el diálogo. El diálogo interno con el Partido Socialista, el diálogo con el resto de la sociedad. La semana que viene, por ejemplo, tenemos un conflicto muy serio con los taxis y la VTC. Ayer hubo mesa de directores generales. ¿Qué hemos hecho? Pues nos vamos a reunir la semana que viene ya con el taxi y con la VTC. A eso me refiero también, ¿no? La cuestión de que hay que hablar con todos los sectores, que hay que escuchar a todo el mundo. Luego hay que tomar decisiones, hay que ejercer la responsabilidad, defender las decisiones que tomas, pero yo creo que el aspecto que hablas es más ese aspecto de diálogo. También con el Gobierno central, en materia de ferrocarril. Chema lo sabe muy bien, porque en Teruel generó mucho impacto esta cuestión. Dimos un puñetazo encima de la mesa, dijimos ya vale, no puede ser que estemos financiando desde Aragón los trenes que debería pagar el Estado. 3 años después seguimos hablando con Fomento del tema, pero al final no agachamos la cabeza y dijimos amén. Ahí a eso me refiero. Humildad, pero casi como un elogio, quiero decir, porque parece que a la política llega todo el mundo aprendido, resabiado, es decir, y cuando usted dice, no, he venido y estoy aprendiendo, he aprendido, es decir, que lo hacía más como elogio que como reproche. Pues te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, y realmente yo creo que cuando alguien se cree que llega a un puesto de responsabilidad porque es el mejor y tiene muchos méritos, tiene un problema. Normalmente llegas a los cargos de responsabilidad porque estás en un partido en un momento dado, internamente te mueves, se vota y llegas. Después te tienes que ganar el puesto. Yo esto lo tengo clarísimo. Yo cuando llegué no era digno de este puesto. Creo que ahora sí. Hablo de mí, pero hablo de todo el equipo que he tenido. Yo tengo un equipo maravilloso a nivel más político, directores generales, gerentes, el gabinete que me arropa, que me apoya, que me mima, que me cuida, ¿no? en el día a día, y tenemos unos funcionarios y funcionarias maravillosos en todas las áreas. Yo creo que es un problema cuando se te infla el ego por estar en un puesto de responsabilidad. Yo creo que hay que ser muy consciente de lo que estás y desde la responsabilidad precisamente asumir que tienes que aprender. Es que esa es la constante. Buenos días, consejero. Yo le voy a pedir que se cambie la chaqueta de candidato de Junta Aragonesista y que se ponga ahora la de consejero de vertebración del territorio. Le voy a preguntar, tengo que hacerlo por la manifestación del próximo domingo en Valencia. Todos los televidentes saben que se moviliza la ciudadanía para reclamar el Cantábrico Mediterráneo, y todos somos conscientes de que al final ese proyecto estará en Europa y Europa lo financiará siempre que el Gobierno central presione lo suficiente. ¿Qué sensaciones tiene usted? ¿Cree que al final el Gobierno central lo va a conseguir y al final vamos a conseguir que ese proyecto vertebrador de Aragón y de España esté en Europa? El Cantábrico Mediterráneo es un proyecto de largo alcance en lo ambicioso, pero también en la reivindicación. Ahora hemos tenido un problema muy serio, que es con el mecanismo Conectar Europa. El que nos está permitiendo financiar Canfranc, para que se entienda, excluyó una parte del corredor Cantábrico Mediterráneo entre Valencia, Teruel, Zaragoza. La parte de Zaragoza hacia la cornisa cantábrica sí que está incluido. Eso suponía no poder obtener financiación europea, como sabes muy bien, para la ejecución. Ese fue un problema muy serio y creo que se ha reaccionado muy bien socialmente, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde todos los ámbitos, también políticamente. Yo creo que la clave era, como yo ya lo hice en el verano del 15, nada más llegar, irme a Valencia a reunirme con la consejera valenciana, a trabajar conjuntamente en el desdoblamiento de la 232, en el ferrocarril. Como digo, se ha trabajado bien, hemos conseguido implicar al ministro, la implicación de los presidentes de Aragón y Comunidad Valenciana son claves, y yo estoy convencido que vamos a ganar la batalla en Europa. Es una cuestión de sentido común. O sea, el Cantábrico Mediterráneo es puro sentido común, es unir por ferrocarril los puertos del Cantábrico y del Mediterráneo. Vuelvo a insistir, vinculado al proyecto de Canfranc, y yo estoy convencido de que vamos a ganar esa batalla. Pero nos tenemos que cargar argumentos. Esto no solo es una cuestión nostálgica, una cuestión de que estamos olvidados, no, es una cuestión logística, de competitividad y de desarrollo. Y tenemos que tener una línea ferroviaria para viajeros y para mercancías competitiva. Hoy mismo
vamos a publicar hoy mismo, ha coincidido así, desde la Fundación Transpirenaica, desde el Gobierno de Aragón y otras administraciones, vamos a licitar un proyecto para el desarrollo de un estudio sobre el impacto que tendría la implantación de un ferrocarril de altas prestaciones, que es la clave de altas prestaciones, en Teruel y en el conjunto de Aragón. Se publicará hoy y el año que viene tendremos ese estudio. Y además del trabajo político que estamos haciendo, junto con Valencia, influyendo e impulsando al Ministerio de Fomento, hay que seguir manteniendo la movilización social. Yo no iré con esta chaqueta de consejero, iré con la chaqueta de ciudadano y militante de Chunta Aragonesista, pero por supuesto en Valencia el domingo estaré. Hay que estar, hay que llegar allí a reivindicar el derecho que tenemos a tener un futuro en el que la logística en Teruel, pero en el conjunto de Aragón, es clave. Por cierto, que vamos a seguir hablando en unos minutos de esta movilización que será el domingo en Valencia a partir de las 11 de la mañana. José Luis Oro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le dejamos ya porque se va de viaje hacia la zona de Añisclo. Vamos a visitar una obra que estamos haciendo impresionante en el Cañón de Añisclo. Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.